Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, a esta instancia de reflexión y diálogo acerca de lo que fue, acerca del balance de la reforma educacional de nuestra presidenta Michelle Bachelet. Los expositores del día de hoy son Dante Vera, coordinador nacional de la CONES el año 2016, quien nos va a hablar de la ley de inclusión, fin al copago, al lucro y a la selección. Nuestra compañera Paula Astudillo, secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que nos va a hablar sobre la Ley de Educación Superior, gratuidad universitaria, prohibición de controladores con fines de lucro y la sentencia del Tribunal Constitucional. El compañero Juan Cristóbal Canturias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, quien expondrá sobre la ley del fortalecimiento de las universidades estatales. Y por último, nuestro compañero diputado por el Distrito 4, Juan Rubén Santana, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que nos hablará del balance de las reformas y desafíos legislativos ya a nivel más general. Los dejo con Dante Vera. Bueno, primero agradecer la instancia a los compañeros quienes nos invitaron, también a las personas que nos acompañan en esta actividad. Y bueno, a mí me tocó hablar ley de inclusión. A todo esto, cuando yo fui coordinador nacional de la CONES, ese año se discutía la nueva educación pública. Así que era un año antes, pero vamos a ver más o menos qué podemos recapitular de lo que fue la ley de inclusión. Para comentar primero, la ley de inclusión es el estandarte inicial del gobierno de la presidenta Bachelet, donde se inicia y se da paso a este gran proceso de reforma. Obviamente, para generar este debate, considerando a la educación como un espacio democrático, donde podíamos identificar los problemas que se evidenciaban constantemente al interior de las escuelas, liceos, y también conciliar los acuerdos de las personas que querían o veían la educación por otra parte. Teníamos una década de movilizaciones partiendo del año 2001 con el mochilazo, post 2006 con la Revolución Pingüina, 2011 con este gran movimiento social, deja de ser educacional netamente como lo fueron los años anteriores, sino que ya tenemos al Colegio Profesor involucrado activamente en este proceso de movilización. Aparte tenemos a la Central Unitaria de Trabajadores y así diferentes organizaciones que se sumaban a este gran proceso de cómo volvíamos a cambiar el paradigma de la educación pública. Y estas movilizaciones nos generan dos caminos. Uno, entender la educación como un derecho social, o dos, como un bien de consumo que se puede transar al interior del mercado y que tiene que ver también con la capacidad de pago de las familias chilenas, ¿cierto? Por ende, comprendemos que las movilizaciones sociales de los últimos años pusieron en la palestra esta explotación empedernida de crear establecimientos con fines de lucro, sobre todo para la educación primaria y secundaria. Y también identificamos que la raíz de este problema parte también por una dictadura militar, la cual nos impone un sistema educativo que permitía justamente lo que la reforma en primera instancia necesita eliminar. O sea, nos imponen un sistema educativo que permite el lucro, permite el copago y permite la selección. Y obviamente tan cruel que el mercado y el sistema que fue impuesto, que básicamente lo que genera este nuevo sistema educativo legado de la dictadura es segregación y desigualdad educativa, que es lo que venimos presenciando durante los 90, principios del 2000, y que hoy día intentamos solucionar con este proceso de reforma durante los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet. Y a raíz de esto surge la necesidad de garantizar y concebir la educación como un verdadero derecho social y que cambie el paradigma al fin y al cabo de la política educativa. Cuando logramos como comprender esta cuestión de derecho social, yo creo que es súper importante recalcar que ese tipo de derecho social no son esta cuestión mezquina, básica, como de este derecho mínimo que tiene que ver con intentemos mejorar un poquito más, sino que yo creo que derecho social abre el paso a que sea el servicio público el que garantice diferentes cuestiones universales, que en este caso tiene que ver con la educación. Entonces, obviamente logramos concebir, a través de la movilización y con la agenda del gobierno de la presidenta, concebir al Estado como protagonista en la provisión de la educación. Y obviamente comprender que la educación pública tiene que ser primaria en generar los estándares de calidad y tener una presencia relevante tanto en la matrícula como en el territorio nacional, que no teníamos
hasta hace un año, cuando recién después de 16 años se frena la caída de la educación municipal y logran entrar 491 nuevos alumnos, que puede ser mínimo, pero después de un proceso desde municipalización hasta lo que es 2017, solo venía en decadencia. Pasar de 2.200.000 estudiantes en los años 90 a hoy día tener el 36% de la matrícula a nivel nacional, que haya crecido 491 estudiantes, era importante. La presidenta Michelle Bachelet entonces anuncia este gran paquete de medidas con respecto a la educación, partiendo primero, que es lo que estamos recapitulando, que es el proyecto de ley para poner fin al copago, al lucro a la selección en primera instancia, una agenda bastante ambiciosa que después nos habla de la nueva carrera docente en segundo punto, en tercera instancia un nuevo sistema de educación pública, que es la ENEP, que logra instalar lo que los estudiantes secundarios desde años veníamos pidiendo de la desmunicipalización, traspasar la educación municipal que nuevamente esté a cargo del Estado. En una cuarta instancia, una nueva institucionalidad para la educación parvularia, que hoy día se traduce en la nueva superintendencia de educación parvularia, valga redundancia, y una reforma estructural a la educación superior. Entonces, en el caso de la ley que termina con el lucro, con el copago y la selección, si bien hasta el día de hoy existe la discrepancia al interior del movimiento estudiantil sobre qué es lo que era primero, qué es lo que era después, hay que tomar diferentes consideraciones, porque nosotros desde la CONES decíamos, primero preocupémonos de la educación pública, es decir, en vez de que el tercer paquete, que era la NEP, la nueva educación pública, esté en tercer lugar, debiese haber sido siempre lo primero, porque era lo que nosotros como estudiantes decíamos. Venimos hace años arrastrando una precarización al interior de la educación, infraestructural, docente, académica, de financiamiento, etcétera, etcétera, y por ende tenía que ser prioridad. Pero lo que no comprendíamos los estudiantes secundarios, que uno de los ejes principales de la presidenta Bachelet al interior de su agenda era terminar con el mercado al interior de la educación, tanto primaria como secundaria, y también entender que la mayor cantidad de alumnos pobres no se concentra en la educación municipal, sino que la mayor cantidad de alumnos pobres se concentra en la educación particular subvencionada, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, nosotros también desde la CONE lo entendimos, lo explicaron y nosotros comprendimos, por ende decimos hay que sacar adelante la reforma, en este caso de la ley de inclusión del fin al copago, fin a la selección y fin al lucro. Entonces, tenemos un mercado metido hasta las patas. Antes de dar inicio, obviamente, al proceso de reforma, tenemos que el 85% de las instituciones particular subvencionadas percibían fines de lucro al interior de la educación chilena. Y lo que les mencionaba anteriormente, que el mayor porcentaje de alumnos pobres se concentraba en la educación particular subvencionada y no en la educación municipal. Entonces, ¿de qué se trata la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección? Primero, fin al lucro y fin al copago relacionados, pueden estar relacionados directamente. Primero, fin al copago, terminar con las barreras económicas que tenían las familias, donde tenían que mirar el bolsillo para poder elegir, en este caso, en una gama de colegios particular subvencionados con nombre inglés o que su infraestructura es un poquito más bonita, por ende destinaba unas 20 luquitas de que me quedaba el presupuesto a fin de mes para poder costear la educación de mi hijo. Fin al copago termina eso, genera un aporte de gratuidad a los establecimientos que el Estado les dice, o sea, si ustedes se perciben como instituciones sin fines de lucro, yo los puedo aportar con el concepto de aporte de gratuidad para que los estudiantes dejen de pagar. Y fin a la selección toma estos principios fundamentales como la transparencia, la educación inclusiva, la accesibilidad universal, la equidad y la no discriminación arbitraria, también entendiendo como este proceso de selección, no sé cómo es la palabra, pero de lo que nos había legado este sistema educativo impuesto en la dictadura militar, donde se segregaba constantemente, donde la educación no era inclusiva. Entonces, con estos tres pilares fundamentales que la reforma le da a escoger a los sostenedores, de decirle, o sea, pasen a un sistema sin fines de lucro, los recursos que le vamos a entregar, ocúpelo íntegramente en el proceso educativo de los estudiantes del establecimiento, y obviamente el grave problema del fin a la selección fue qué pasa con los establecimientos que generan que su oferta es menor a la demanda
como por ejemplo los famosos emblemáticos. Entonces tenemos que, por ejemplo, esos famosos emblemáticos quedan aparte de la reforma educacional, con una cuestión media al aire, y por el otro, la reforma les dice que cuando tengan la oferta es menor que la demanda, los establecimientos deben aplicar un sistema aleatorio para la elección. Y hablando de cifras, tenemos que desde la implementación de la Ley de Inclusión del año 2016 al año 2018, inicio de 2018, 5.341 establecimientos particulares subvencionados pasaron a ser identidades sin fines de lucro, que corresponden al 96% de la matrícula subvencionada. Se desmitifica esta cuestión media catastrófica que se hablaba de la educación, del fin a la selección, fin al copago y fin al lucro, donde todo iba a ser muy terrible, donde muchos establecimientos iban a hacer particular pagado y los estudiantes iban a quedar sin educación, iban a estar volando, y se desmitifica porque tenemos que 160 establecimientos hasta el día de hoy están haciendo el trámite y solamente 77 colegios y 44 jardines infantiles decidieron pasar al sistema pagado, que corresponde a una matrícula de 50.000 estudiantes. Por otra parte, tenemos que 1.375.227 alumnos estudian con gratuidad, producto de la ley, lo que equivale al 72.3% de los particulares subvencionados. De todo este proceso, solamente 31 liceos cerraron, que corresponde al 2.5% de la matrícula nacional. Lo que les mencionaba por parte de la CONES, nosotros, entendiendo obviamente de cómo sacábamos el mercado de la educación, generamos un trabajo constante con el Ministerio de Educación en diferentes ámbitos. O sea, desde, por ejemplo, que este gran paquete de reforma instala lo que son los fondos de apoyo a la educación pública, cómo habían algunos establecimientos que no cumplían este proceso participativo al interior de sus consejos escolares a nivel nacional, y aquí la CONES fue responsable, por ejemplo, de poder informar ciertos casos de irregularidades tanto en Arica, Antofagasta, Punta Arenas o Puerto Montt. Además de eso, generar la idea fuerza en torno a lo que nosotros queríamos y planteábamos de cómo mejorábamos la educación pública, cómo apoyábamos tanto la nueva educación pública de desmunicipalización como la ley de inclusión y las diferentes reformas del gobierno, generando organización. Yo creo que una de las cuestiones más principales que caracterizó, en este caso, la administración de la CONES pasada, fue volver a generar organización al interior de las regiones, que pudiesen identificar problemas y pudiesen darle una solución. Identificar problemas pasaba justamente no por el hecho de que nos faltaba una guía como al colegio al lado. Por ejemplo, en Antofagasta su grave problema era que había una planta de emanaciones tóxicas al interior de la comuna y que nadie se hacía responsable de la salud de los chicos que estudiaban en el Liceo de Hombre Antofagasta o en el Liceo Marta Brunet o en un jardín infantil que estaba un poco más allá, donde se perjudicaba el proceso de aprendizaje. Entonces, la CONES logra instalar con sus federaciones, con sus estudiantes, primero, informarles los procesos de reforma. Yo creo que ese fue uno de los graves errores al inicio de este proceso de cambiar el paradigma de la educación, que la gente estaba muy desinformada, tenía informaciones tanto de la prensa como de lo que aparecía en Facebook, pero tampoco había nada claro. Me acuerdo que hubo un cómics por ahí que anduvo rondando por los establecimientos que explicaba fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Yo creo que gran responsabilidad tiene ahí el ministro Izaguirre, una pésima vocería que ocupó al momento de él estar como vocero de gobierno, y básicamente tanto la CONES, no sé si parte de los universitarios, pero por lo menos los secundarios hicimos el esfuerzo mayoritario al interior de las escuelas que se adherían obviamente a esta organización, como también al interior de las regiones, poder generar un proceso informativo de entendimiento de lo que quería hacer la ley de inclusión, lo que quería hacer el fin al copago, el fin a la selección y el fin del lucro, era desmantelar el mercado, avanzaron a tener una educación un poco más inclusiva, sin discriminación arbitraria, donde la familia no tuviera que mirar su bolsillo, y también donde el sostenedor no pudiese seguir lucrando con los fondos que el Estado le entregaba al ser subvencionado. Eso, aparte, por pequeños comentarios, yo creo que el rol de la JS tiene que ser un rol importante al interior del movimiento social. Hoy día no existe ese tal rol. Tenemos encargados que yo creo que no han dado el ancho. Yo creo que esta cuestión no se tiene se tiene que transformar en una especie de cuoteo político, en este caso cuoteo de lotes,
sobre cómo se asumen las diferentes direcciones, tanto universitarias como secundarias, sino que tiene que existir por una cuestión de capacidad de los compañeros de cómo asumen esta responsabilidad, donde nosotros como jóvenes socialistas entendemos de lo que estamos defendiendo o lo que se hizo en estos 4 años de gobierno, lo podemos ejemplificar tanto en los territorios como defenderlo al interior de nuestros espacios, en los liceos, en las universidades, y para eso la JS tiene que volver a redireccionar no sé si se tendrá que hacer a través de un cambio estructural de nuestra juventud o algo, tendremos que discutirlo en nuestro Encuentro Nacional de Educación, donde más allá de que sea un acto simbólico de que los jóvenes socialistas se reúnen a discutir y nuevamente levantar banderas de lucha, sino que en nuestro actuar político cotidiano al interior de las universidades, a entender que si hoy día como jóvenes socialistas, como juventud socialista nos declaramos feministas, que los compañeros que están involucrados en acoso, como por ejemplo la Universidad de Valparaíso, sean inmediatamente desvinculados, y es una cuestión que nos compete a nosotros como estudiantes y que a nuestras direcciones, tanto universitarias como secundarias, les compete también llevarla al territorio. O sea, entendamos también que el rol de nuestra juventud tiene que pasar por informar a las personas, informar a la ciudadanía de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, y también que nuestro actuar como jóvenes socialistas, como militantes, se condicione con la capacidad que tengamos al interior de nuestro movimiento social, movimiento estudiantil. Y como les comentaba, esperemos que en el próximo encuentro de educación no sea un acto meramente simbólico, sino que también podamos tomar consideraciones, que esta cuestión no pase por voluntades de quién tiene tiempo y quién no tiene tiempo, sino que entendamos la responsabilidad que tenemos como jóvenes socialistas. Y además también aprovechar que está el diputado presente, esperemos que la discusión de educación de estos 4 años no se parlamentarice. Yo no quiero que la discusión solamente se dé al interior del Parlamento con nuestros congresistas o parlamentarios, ahí alguien si me puede ayudar el error, con nuestros parlamentarios, sino que el Partido Socialista tiene la capacidad necesaria para invitar a sus dirigentes sociales. Hoy día la CONES también cuenta con un socialista, la Coordinación Nacional, y generar lo que pasó tiempo atrás, que era abrir las comisiones políticas a los dirigentes sociales, que el Partido Socialista esté preocupado constantemente de lo que podemos hacer, y no porque el presidente del partido hoy día también es presidente del Senado, la discusión de los socialistas se encierre en las puertas del Congreso, sino que también nosotros como jóvenes y los militantes del PS y las JS sean parte de este proceso de discusión, que yo creo que siendo oposición va a ser mucho más difícil, vamos a tener que tener muchas voluntades de los parlamentarios para poder avanzar, obviamente en lo que queramos y en lo que el gobierno intenta hacer y va en contra de nuestras voluntades, poder frenarlo a como dé lugar, tanto desde las movilizaciones como de lo que se puede hacer al interior de la política, obviamente, parlamentaria o desde el Ejecutivo. Y eso, compañero, gracias por la invitación. Cualquier duda estamos para responder. Gracias. Compañeros, después de que terminen de exponer los compañeros acá presentes, se va a abrir un espacio para que puedan hacer llegar sus consultas para que las vayan pensando más o menos. Eso. Hola a todas y todos, me presento, yo soy Paula Estudillo Nasal, soy secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista. Antes de comenzar, me gustaría partir agradeciendo a todas y a todos por venir y participar en el foro. Creo que estas iniciativas nos van a ayudar a encontrar espacios de encuentro político y discusión política que nos permitan pensar y repensar nuevas formas de disputa del modelo educacional. Bueno, a mí me tocó hablar de la gratuidad, del CAE y de lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional relacionado a la prohibición de que hayan sostenedores con fines de lucro en las universidades. Pero creo que es necesario que antes de comenzar a hablar de lleno sobre el tema que nos convoca, hagamos un pequeño balance de lo que ha sido el movimiento estudiantil desde el 2011. Entonces, como es de común conocimiento, el 2011 irrumpe en la sociedad el movimiento estudiantil, pero esta vez liderado por los universitarios. Como bien dijo el compañero, el 2006 fueron los secundarios quienes fueron a las calles a marchar exigiendo la eliminación de la LOCE. Pero hoy eran los universitarios que salían a la calle y por primera vez se ve con tanta fuerza que se disputa uno de los principales pilares del legado de la dictadura y que lamentablemente, y en esto podemos estar en desacuerdo, se ve continuado por la concertación. ¿Y cuál es este legado de la dictadura? Hay un brutal y salvaje presencia
del mercado en la educación superior. Entonces, fin al lucro, gratuidad y una nueva educación pública son las principales demandas con las cuales los estudiantes salen a la calle y con las cuales la ciudadanía también se siente identificada. Millones de chilenos, no solo estudiantes, eso es muy importante tenerlo en cuenta, millones de chilenos salieron a la calle a exigir la expulsión del mercado en la educación superior. Entonces, en 2013, Michelle Bachelet arrasa en las elecciones presidenciales, abanderándose de las demandas del movimiento estudiantil y siendo una de sus principales demandas o propuestas para llegar al poder la reforma educacional. Entonces, el 2014 empieza el largo camino de la implementación de las reformas. No obstante, y lamentablemente, este camino fue muy complejo porque, primero, no hubo un diálogo con el movimiento social que le permitiera dar legitimidad a las reformas que se estaban llevando a cabo. Y como segundo, la implementación de estas reformas era un poco ambigua. ¿Y por qué ambigua? Porque por un lado estaban las reformas que iban hacia el camino de abrir espacios de ampliación de igualdad ciudadana, de la consagración de los derechos sociales. Pero por otro lado, habían otras reformas que no necesariamente atacaban a fondo el sistema neoliberal, sino que eran reformas que podríamos denominarlas reformas parche al sistema. Un ejemplo de ello es la reforma de la gratuidad. Un ejemplo de una reforma que sí atacó el sistema, a mi parecer, es la ley de inclusión que trató Dante. Entonces, ya con ese mini balance podemos comenzar a hablar de la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? La gratuidad es una reforma que junto a otras regulaciones insertó un financiamiento a la demanda que estaba focalizado en los estudiantes de menor ingreso, ¿verdad? Entonces, como fue un financiamiento a la demanda, no fue un aporte directo a la oferta, que es lo que estábamos exigiendo los estudiantes desde el 2011, sino que era un aporte que iba dirigido directamente a los estudiantes. Si bien a las instituciones privadas se le exigieron que cumplieran con ciertas condiciones para poder recibir gratuidad, no eran condiciones demasiado exigentes, eran condiciones mínimas y eso generó que, por ejemplo, universidades privadas como la Universidad Autónoma son las universidades que más gratuidad reciben, incluso más gratuidad que las universidades estatales. Entonces, no podemos negar que gracias a la gratuidad muchos más chilenos y familias pueden estudiar y acceder a la educación, pero la gratuidad concebida de esta manera, en un sistema en donde la matrícula de la educación superior es mucho mayor en instituciones privadas que en públicas, es solamente un paliativo al endeudamiento. No, es muy poco un cambio a la estructura del sistema educativo, ¿sí? Y a su vez, la reforma de la gratuidad contempla un avance en deciles. Entonces, ¿qué genera ese avance de deciles? Que nos acerquemos, o es muy poco posible que logremos una gratuidad universal, porque en la medida en que vamos avanzando en los deciles de un 60 a un 70%, cada vez va a haber menos presión política para alcanzar la gratuidad universal. Eso respecto a la gratuidad. Respecto al CAE, yo creo que esto va en la misma dirección que la gratuidad, es decir, no es una medida o no fue una medida que ataca directamente el sistema neoliberal impuesto por la dictadura, sino que más bien es una medida parche. El crédito con aval del Estado fue creado por el presidente Ricardo Lagos. ¿Y cuál era el objetivo principal del CAE? Era un aumento el acceso al sistema de educación superior. Pero el problema fue que la consecuencia que se generó con el crédito fue una privatización de la educación a través de un subsidio a la demanda con fondos públicos. Entonces, si vemos datos objetivos, desde el 2005 al 2015 aumenta al doble las matrículas de la educación superior. Entonces, se logra el objetivo de aumentar el acceso. Pero de ese doble, el 66% del aumento del acceso es a instituciones privadas. Instituciones privadas como Loret, la Santo Tomás, la INACAP, la Universidad del Desarrollo, etcétera. Y en oposición a la matrícula de instituciones privadas, solo un 17% de la matrícula en educación superior es de las universidades del Estado. Entonces nos preguntamos si es que reformas como la gratuidad, si es que reformas como el proyecto del CAE, son reformas que buscan
tienen como fondo cambiar el sistema o más bien paliar ciertos problemas que están en la realidad, que se ven en el sistema. A mi parecer, yo creo que habría que eliminar el CAE, habría que condonar la deuda y habría que buscar otra forma de financiamiento, no la demanda, sino que financiamiento de la oferta. Y por último, tenemos que hablar de lo que pasó hace 2 semanas con el Tribunal Constitucional. Que lo que pasó con el Tribunal Constitucional demuestra que la educación, que la discusión sobre el sistema educativo sigue vigente. Hace 2 semanas el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la prohibición de que hubiesen sostenedores con fines de lucro en las universidades. ¿Y eso qué significa? Eso significa un retroceso a todo lo que hemos avanzado los estudiantes desde el 2011. La prohibición de sostenedores con fines de lucro en las universidades estaba consagrada en el artículo 63 de la Ley de Educación Superior y hoy fue declarada inconstitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Primero partamos preguntándonos por eso. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional fue creado en la dictadura por Augusto Pinochet, y cuyo principal objetivo era ser un cerrojo, un cerrojo a cualquier tipo de cambio de sistema impuesto por la dictadura. O sea, cada vez que queremos, proponer una ley nueva, la ley pasa por su proceso de formación por el Congreso, pero si es que en el ambiente político, por los poderosos políticos no están a favor de la ley que pasó por el Congreso, la cuestión va al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué es? Se supone que es un espacio de discusión técnica que discuten los abogados que tienen conocimiento sobre la ley, que van a ver si esa ley es constitucional o no, pero finalmente termina siendo un juicio político, porque quienes conforman el Tribunal Constitucional no son personas elegidas democráticamente, pero que sí hacen un juicio político y no un juicio técnico. Cuestiones que debiesen discutirse abiertamente en la ciudadanía se discuten encerrados en 4 paredes por personas que supuestamente tienen conocimiento técnico sobre las leyes, pero que finalmente no hay una aplicación técnica del derecho. Lo único que hace el Tribunal Constitucional es perpetuar el sistema que fue impuesto por la dictadura y que fueron muy inteligentes con crear el Tribunal Constitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional es una tercera cámara y lo que está pasando hoy en el conflicto educacional es que no se quiere cambiar el sistema educacional neoliberal impuesto por la dictadura, y por eso el artículo 63 llegó coincidentemente con el nuevo gobierno al Tribunal Constitucional y hoy está declarado inconstitucional. Entonces, después de haber hecho el análisis sobre qué efecto ha tenido la gratuidad, el CAE y lo que pasó con el Tribunal Constitucional, nos tenemos que preguntar qué rol tenemos nosotros como socialistas frente al conflicto educacional. ¿Qué rol tenemos nosotros frente a un movimiento estudiantil que ha perdido fuerza, que se ha burocratizado? ¿Qué rol tenemos nosotros como socialistas que acabamos de terminar un gobierno? Que si bien yo concuerdo que va a ser el gobierno recordado como más progresista desde la dictadura, no hizo todo lo que tenía que hacer. Y yo creo que esa pregunta tiene que responderse primero con una autocrítica. ¿Cuál es el rol que hemos jugado nosotros? ¿Qué tan activos hemos estado en la discusión? ¿Qué tanta voluntad política hemos tenido para cambiar el sistema que actualmente nos rige? Entonces, partir por una autocrítica. Y segundo, tratar de reactivar el movimiento estudiantil. Pero el gran problema del movimiento estudiantil es que se ha gremializado. Las demandas del movimiento estudiantil hoy en día solo le interesan a los estudiantes. La ciudadanía ya no se siente identificada con la prohibición del lucro. Ya tenemos la gratuidad y con eso estamos tranquilos. Entonces, si es que el movimiento estudiantil, después de 7 años, es lo suficientemente inteligente, debería abrir sus demandas a la ciudadanía y lograr vincularse con otros actores sociales, vincularse con otras demandas y poder proponer un proyecto que combata el sistema que nos rige actualmente. Y nosotros como socialistas deberíamos tener ahí un rol protagonista. Nosotros como socialistas nos caracterizamos porque tenemos trabajo territorial, porque nos relacionamos con la gente, porque estamos en los comunales haciendo trabajo y tenemos que hacer un puente de vinculación con los otros actores sociales, tenemos que hacer un puente de vinculación para poder generar un proyecto alternativo al proyecto que se está consagrando hoy en día con el gobierno de Piñera. Eso, muchas gracias. Bueno,
Buenas tardes, casi buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Me presento, soy Juan Cristóbal Cantuarias, como decía la compañera, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, y fundamentalmente el tema que voy a presentar ahora lo he abordado desde el Senado Universitario, que es un órgano triestamental que gobierna la Universidad de Chile, uno de los 3 órganos que gobierna la universidad, junto con el Consejo Universitario, que está formado por los decanos y también por la rectoría, que es electa por todos los académicos democráticamente. A decir verdad, para poder analizar el fortalecimiento de las universidades del Estado, yo creo que fijarse solamente en la ley que fue aprobada nos llevaría a un análisis bien simplista y bien ahistórico. Y es por eso que a mí me gustaría abordar en mi presentación 3 temas en particular. En primer lugar, hacer un diagnóstico de las universidades del Estado en Chile, desde la dictadura hasta la fecha. Diagnóstico que me parece que no ha sido tan bien abordado por el movimiento estudiantil como universidades en una especificidad, no como en la educación pública en general. En segundo lugar, ver cuáles han sido las posiciones del movimiento estudiantil respecto al conflicto específico que tienen las universidades del Estado de Chile. Y en tercer lugar, ir analizando ciertos puntos del proyecto, o sea, de la ley aprobada de fortalecimiento de la Universidad del Estado, que, decir verdad, en razón del tiempo no podemos analizar punto por punto, pero sí establecer ciertos criterios generales para poder un poco tener una posición como socialista. Bueno, además está agradecer también la invitación que hicieron los compañeros y espero que estas instancias no solamente se abran a ciertos grupos del partido, sino que a los estudiantes en general. En primer lugar, respecto al diagnóstico, lo que uno podría establecer que más que como una crisis de la educación superior estatal, uno podría entender que existe una crisis del concepto de universidad. Y esto es lo que llama Boaventura de Sousa Santos, un jurista portugués, como 3 tipos de crisis. En primer lugar, una crisis de hegemonía. En segundo lugar, una crisis de legitimidad. Y en tercer lugar, una crisis institucional. A esto me voy a referir brevemente, pero solamente para un poco colaborar con el diagnóstico. ¿A qué nos referimos con una crisis de hegemonía? Constantemente han existido como 2 valores que contrastan a la universidad o que ponen en tensión la idea de la universidad. En primer lugar, la universidad como un espacio liberal consagrado al cultivo de las artes, al cultivo del espíritu, un poco esta idea humboldtiana de la universidad de que la universidad lo que viene es a enaltecer el espíritu de la nación. Y por otro lado, la formación de profesionales, de masa técnica, de capital humano para la generación de, finalmente, recursos en función de lo que tiene que seguir produciendo el capital, que es el mismo capital. Por tanto, la crisis la cual se vio en la universidad durante el siglo XX es cómo poder conciliar un poco la preparación de esta masa técnica, de esta clase trabajadora, y en otro lado, un poco esta idea del cultivo de los saberes de la universidad. Y ahí vemos nosotros cómo se crearon instituciones aparte de la universidad. La universidad dejó de ser el instituto por excelencia de formación de los profesionales, incluso de la investigación en Chile. En segundo lugar, nosotros podemos hablar que existió una crisis de legitimidad. ¿Ya qué se ve esta crisis de legitimidad que nosotros vemos en la vida de la universidad? En primer lugar, por esta idea de la jerarquización del saber, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Con que la universidad o el acceso a la universidad solamente corresponde a aquellos que son más capaces, es decir, a los mejores del país. Y en segundo lugar, que era como la segunda idea que tensionaba esta idea de universidad, decía relación con cómo nosotros podemos permitir o cómo nosotros posibilitamos que las clases populares entren a la universidad. Y bueno, efectivamente esta es la lucha que nosotros hemos dado fundamentalmente como estudiantes desde hace ya un siglo, desde el Grito de Córdoba. Y en tercer lugar, y esta es la crisis que a mí me gustaría detenerme más, y creo que es como el problema fundamental que hemos tenido nosotros en Latinoamérica y en Chile, dice relación con una crisis institucional. ¿Por qué una crisis institucional? La particularidad que tienen las universidades del Estado respecto a otras universidades que no son del Estado es que precisamente el financiamiento de estas universidades depende del mismo Estado. Y esto nosotros podríamos decir, bueno, efectivamente lo que nosotros por lo cual luchamos es que el Estado financie en su completitud a las universidades del Estado. Ahora bien, esto también es un arma de doble filo, porque esto significa que cuando llegan gobiernos neoliberales al poder
cuando finalmente estos gobiernos no tienen como prioridad el establecimiento del financiamiento de derechos sociales de parte del Estado, es que estas universidades pasan a dejarse de lado. Y de hecho nosotros lo vimos en la misma educación pública, como lo decía el compañero al principio. El debilitamiento del Estado como garante de derechos sociales, tanto en salud, tanto en educación, hizo que finalmente la educación pública se viera debilitada tanto a nivel universitario como a nivel de educación secundaria. Ahora bien, es interesante la dinámica que se da en la educación superior estatal, porque estas universidades precisamente lo que hacen no es morir, sino que lo que hacen es seguir sobreviviendo, pero bajo lógicas neoliberales, es decir, financiamiento propio, investigación propia, que es lo que está definido o se define en función de las necesidades del mercado. La misma extensión también, por ejemplo, en mi propia facultad, hoy día se realizan informes en derecho según lo que definen los estudios jurídicos, no en función de las necesidades que va teniendo la población o la gente. Entonces, esta crisis institucional que responde a una crisis del Estado como una idea de sociedad, una idea y un problema ideológico, posibilita que hoy día nosotros en la educación superior estatal tengamos universidades que la verdad no se diferencian mucho de las educaciones privadas. Como uno podría decir qué es lo que diferencia realmente hoy día el sistema de educación superior estatal del sistema de educación superior privado. Quizás que la Contraloría General de la República revisa ciertos reglamentos, pero a decir verdad, en el financiamiento están parecidos, en las formas de un poco de producción del conocimiento así también. De hecho, la Universidad de Concepción, que es una universidad privada, yo no podría decir que es como considerablemente diferente a la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que esto es un punto fundamental que nosotros tenemos que establecer en el diagnóstico. Hoy día las universidades del Estado funcionan como universidades privadas. A mi juicio, sí. Ahora bien, ¿cómo ha sido afrontada esta discusión desde el movimiento estudiantil? A mi juicio, con bastante confusión. Y yo diría que esta cuestión se debe por dos motivos. Cuando nosotros establecimos la consigna de educación pública, gratuita y de calidad, nunca tuvimos muy claro de qué se trataba la educación pública. De hecho, nosotros vimos en el movimiento estudiantil que habían discursos que entendían que, por ejemplo, universidades privadas como la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad Diego Portales sí podían entenderse como universidades públicas, por el solo hecho como de que en su matrícula hubieran estudiantes de ingresos bajos o, por ejemplo, que tuvieran cierto como rol social. Y yo ahí lo que me quiero preguntar, ¿es finalmente eso lo que define lo público en una universidad? Y de hecho uno puede ver que después de todo este debate que nosotros tuvimos, ¿y por qué nace esta ley de educación superior estatal o de fortalecimiento de las universidades del Estado? Es precisamente por la necesidad de entender que la Universidad Diego Portales es una institución que no es igual que la Universidad de Chile, o es una institución que no es igual a la Universidad de Talca, por ejemplo. Existen derechos, existen ciertas garantías que las definen de manera distinta. Bueno, y esta cuestión, esta confusión que a mi juicio tuvo el movimiento estudiantil en primer lugar, también se ve porque el 2013 ingresa a la Confech un grupo importante de compañeros que antes del año 2013 no estaban en esos círculos de organización, que son los compañeros de las universidades privadas. Y como bien decía la Pauli, esos compañeros no responden a las mismas lógicas que existían en la universidad privada o la educación privada previo a la dictadura. Hoy día nosotros tenemos un 85% de la matrícula de educación superior en las universidades privadas. Entonces, ¿cómo decirle a nuestros compañeros que nos acompañaron día a día en la lucha contra el sistema neoliberal y finalmente por instalar la educación como un derecho social, que finalmente tu universidad tiene que ser solamente cerrada y que el único beneficio de las reformas se la tiene que llevar la Universidad del Estado? A mi juicio, eso era una tensión que el movimiento estudiantil no pudo llevar en sí misma y por tanto nosotros tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que algo que también nosotros tenemos que responder como socialistas, o sea, aquí existe consenso de que la universidad estatal es por excelencia la universidad pública, existe consenso que al 85% de los estudiantes de las universidades más pobres o los estudiantes más pobres que pertenecen a universidades privadas no se les tiene que dar ningún beneficio del Estado. Es una cuestión que yo quiero dejar como en la palestra y espero que podamos responder a medida que se va dando el debate. Ahora bien, ya entrando más a la idea de la ley, o por qué nace esta ley y cuál es el constante debate que se da entre las universidades del Estado y las universidades privadas. Es muy como simbólica de esta discusión
cuando Benio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH, sale en la misma portada con el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, rector que abiertamente está en contra de las reformas que ha impulsado este gobierno y que está a favor del lucro, criticando la reforma de la educación superior. Por tanto, la reflexión interna que se da en las universidades es cómo es posible que ciertos como sectores progresistas del mundo educacional pudieran estar unidos en contra de la reforma a la educación superior, reforma que, insisto, también como trae esta confusión de que ciertas universidades privadas puedan ser concebidas como universidades públicas, estuvieran unidas. Y es por eso que la ley de educación, o sea, la ley de fortalecimiento de la reforma, o sea, de la Universidad del Estado, no es principalmente una lucha estudiantil, y esto hay que entenderlo. Principalmente la ley de educación superior que fortalece las universidades del Estado es una lucha de los rectores. Una lucha de los rectores de las universidades del Estado, del CUECH, del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. A mi juicio, la verdad es que me parece que, si bien yo creo que todos esperábamos una gran reforma que pudiera cambiar como las bases del problema neoliberal en el cual nosotros nos encontrábamos, creo que la verdad fuimos un poco ingenuos como movimiento estudiantil pensar que una reforma iba a ser de ese calibre. Y también creo que fuimos confusos al plantear esta discusión porque yo creo que hay que distinguir una cuestión fundamental. La universidad del Estado y la universidad privada no son lo mismo. Una universidad como la Diego Portales, a pesar de que pueda tener todo el rol social que queramos, que pueda tener a los estudiantes más pobres de Chile, no es una universidad o no viene a cumplir el rol de una universidad estatal. La universidad estatal responde a un derecho constitucional expresado en nuestra Constitución que dice relación con el derecho a la educación. Y por tanto, ¿cuál es el derecho a la educación? ¿O cómo podríamos llenar el contenido del derecho a la educación consagrado en la Constitución? El derecho a la educación significa que el Estado tiene la obligación de brindar educación a todos los sectores de la sociedad, tanto primaria, tanto secundaria y tanto a nivel de educación superior. Por tanto, la Universidad del Estado no surge como un proyecto educativo particular, sino que surge como un proyecto que es desde el Estado para servir a la ciudadanía. Por otro lado, las universidades privadas, como la Universidad de Concepción, como la Universidad Federico Santa María, como la Universidad Alberto Hurtado, si bien yo puedo reconocer que son grandes universidades, no nacen en función de este derecho, sino que nacen en función de un derecho distinto, que es la libertad de enseñanza. Es decir, que el Estado reconoce que existen ciertos proyectos particulares que pueden ser reconocidos por el Estado. Es decir, un proyecto como la Universidad Jesuita Alberto Hurtado perfectamente podría existir en la educación superior sin ser necesariamente considerada como una universidad pública. Al respecto de este tema, el debate de la ley de fortalecimiento de la Universidad del Estado, uno podría plantear que se encuentra como en tres focos conflictivos, dado que es un debate que no nace en función del debate que habíamos dado como movimiento estudiantil, sino que en función del debate que habían dado los rectores. En primer lugar, ¿cómo nosotros reconocemos esta especificidad de las universidades del Estado? Y es por eso que uno podría decir, a fin de cuentas, ¿la ley de universidades del Estado reconoce esta especificidad? Sí. O sea, en el papel por lo menos lo reconoce. Establece que existen ciertas universidades del Estado que son creadas por ley, como por ejemplo la Universidad O'Higgins y la Universidad de Aysén, que fueron un proyecto importante, ya que no se creaba una universidad del Estado hace mucho tiempo en Chile. Pero sí existen ciertos nudos conflictivos que dicen relación con tres temas y que fuimos insistentes, por lo menos desde la Universidad de Chile y su propia comunidad en plantearlo. En primer lugar, ¿cuál era la definición y cuál era la naturaleza jurídica de la universidad? Y aquí el problema es que lo que nosotros entendíamos por universidad era entendida como un derecho social, precisamente iba unido a la gratuidad. No porque los compañeros no tuvieran que pagar, no se trata como de que abaratar los costos a la gente para que no pague, sino que es para que el ingreso a la universidad no estuviera mediada por la capacidad de pago de cada estudiante. Eso lamentablemente no se recoge en esta ley. Si bien se establece que la universidad es un espacio donde el saber y donde el Estado busca hacerse cargo, y bueno, todo ese como discurso bien bonito que nosotros podemos escuchar y que hemos escuchado durante todo este año, no se consagra la gratuidad como un hecho como característico o fundamental de las universidades del Estado.
En segundo lugar, la autonomía universitaria. Si bien se consagra la autonomía académica, una cuestión muy relevante y que puede ser un debate un poco denso, como ¿qué es la autonomía académica? ¿Por qué una universidad estatal tendría que tener una autonomía académica si fundamentalmente tiene que responder a los criterios que establece el Estado, y quien establece esos criterios es precisamente el pueblo? Y aquí nosotros vemos cómo la estructura de la universidad, si bien puede ser un avance, o la nueva estructura de universidad que se propone en el proyecto de ley y en la ley aprobada, es un avance para ciertas universidades como la Universidad de Talca, las universidades de regiones fundamentalmente, que responden a un cercenamiento, o su creación responde a un cercenamiento de la Universidad de Chile, ya que existían en el gobierno universitario juntas directivas designadas por la dictadura y que finalmente esas designaban a los rectores. Vemos como, por ejemplo, la Universidad de Chile, una universidad que está completamente como fuera del debate. O sea, la Universidad de Chile sí había desarrollado, era la única universidad a nivel nacional que había cambiado su estatuto desde la dictadura. Y como, por ejemplo, había creado órganos triestamentales como el Senado Universitario. Entonces, se da en cierta medida nuevamente una tensión dentro del mismo CUECH, cuando nosotros establecemos que el Consejo Universitario o el Consejo Superior, que era este nuevo órgano creado por la ley, iba a estar compuesto por 3 representantes presidentes de la República, 4 representantes de la comunidad universitaria, entre los cuales había un estudiante, un funcionario y 2 académicos y un profesional designado por el gobierno regional. Entonces, ahí se da una primera tensión y un foco de conflicto que a mi juicio es un avance fundamental para las universidades del Estado en regiones, que eran universidades cooptadas por los intereses de ciertos rectores. No es así un avance y de hecho implica un retroceso importantísimo para la Universidad de Chile. Y de hecho, si uno piensa que las universidades del Estado sí deberían tener cierto como régimen de definición política en función de lo que establece el Estado, es decir, y por eso nosotros podríamos justificar que deberían existir representantes del gobierno de turno nombrados por el presidente de la República, nosotros podemos ver ejemplos como la Universidad de California, en Estados Unidos, en donde precisamente la designación de miembros de los gobiernos locales, de los gobiernos de turno, ha hecho que algunos programas académicos sean cerrados. Es decir, si hay una correlación entre la designación o la vulneración de la autonomía universitaria a nivel de gobierno superior con la vulneración de la autonomía académica dentro de los planteles universitarios. Y yo creo que, bueno, hay otros 2 puntos fundamentales con los cuales nosotros tuvimos la suerte de estar unidos con los funcionarios, que dicen relación con las condiciones laborales de los trabajadores. Si bien se avanzó en que no va a existir la limitación, o no, sí se va a establecer las limitaciones contempladas en el estatuto administrativo de que no puede existir más de un 33% de funcionarios a contrata. Sí se abre la puerta para que las universidades del Estado contraten a trabajadores por código del trabajo. Es decir, todas las ganadas, todas las conquistas que han tenido los trabajadores del sector público se desechan cuando nosotros abrimos la posibilidad de que ciertos trabajadores puedan ser instalados como a través de convenios privados. Y en último lugar, y yo creo que en función de todo esto que hemos hablado y como para ir resumiendo, el problema que nosotros tenemos en la Universidad del Estado, que son un 15% solamente de la matrícula a nivel nacional, y cómo nosotros generamos una estrategia para poder ir, no para ir disminuyendo necesariamente la educación privada, sino que porque nos parece bueno que harta gente tenga, o un número considerable de la población tenga acceso a la educación superior, sino cómo nosotros generamos una estrategia para que la matrícula estatal en 10 años sea más del 50%, es decir, sea hegemónica. Yo creo que aquí el problema fundamental que nosotros podemos identificar en el proyecto, en la ley aprobada, disculpen, es en relación con el aumento de matrícula. Hoy día se establece en la ley que cada universidad del Estado va a poder establecer en su plan de desarrollo institucional los aumentos de matrícula que sean pertinentes. ¿Esto es un avance, sí, respecto a la gratuidad? Sí, porque la gratuidad lo que hace es establecer que las universidades del Estado tienen la restricción de crecer solamente un 2,7% por año, a diferencia de las universidades privadas que se le da la posibilidad de crecer todo lo que quiera. Pero esto demuestra nuevamente el poco compromiso que tiene el Estado de hacer crecer la educación pública en Chile. Es decir, cómo nosotros podemos plantear una estrategia nacional que permita que de aquí a 10 años la educación pública sea hegemónica si nosotros no planteamos una estrategia nacional en el mismo ley de educación de fortalecimiento de las universidades del Estado para que las mismas universidades puedan ir creciendo. Por lo tanto, a mí me parece que este es como
el punto más débil de la Ley de Educación Superior Estatal respecto del aumento de matrícula. Y yo sinceramente creo que la solución no va por dejar a los compañeros de universidades privadas sin financiamiento. Evidentemente tenemos que, un poco la izquierda siempre está en este tensionamiento de cómo satisfacemos las demandas urgentes de la sociedad y cómo ponemos las políticas que nosotros vamos aprobando en una perspectiva de superación del neoliberalismo y de construcción del socialismo. Aquí no se trata, por un lado, de solamente pensar en que las universidades del Estado, que por lo general son las universidades más elitizadas, pueden ir creciendo, sino que también cómo nosotros nos vamos haciendo cargo de esos compañeros a los cuales han engañado o que muchas veces entran a la educación privada pensando que van a tener un mejor futuro. A mí me parece que sí tiene que existir cierto financiamiento a la demanda transitorio para que estos compañeros puedan estudiar de manera gratuita en las universidades privadas, pero eso necesariamente tiene que ir acompañado de una política de aumento de matrícula que nos permita de aquí en el futuro pensar que fundamentalmente los recursos del Estado tienen que ir dirigidos a la educación superior estatal y no a la educación superior privada. Para terminar, compañeros y compañeras, yo creo, me gustaría hacer el llamado a que estos debates, que la verdad muchas veces no existe mucho consenso, y de hecho yo en muchas discusiones a nivel público tuve con mismos socialistas también que no estaban de acuerdo con esta idea de que el financiamiento estatal debe ir exclusivamente a las universidades del Estado. De hecho, puede haber incluso aquí compañeros que no están de acuerdo con esa idea. Me parece que es relevante entender que ya no estamos tiempo para mezquindades. O sea, las presiones externas y las diferencias de lotes internas no pueden suponer que nosotros vamos a actuar de una manera dividida hacia el exterior. O sea, hacia la externa, hacia el Congreso, hacia el Parlamento. Y eso es lo que yo creo que se ha visto durante el último tiempo. Cómo, por ejemplo, nosotros constituimos brigadas socialistas aparte por las diferencias de lotes dentro del partido. O cómo, por ejemplo, presiones a nivel internacional o conflictos a nivel internacional lo que hacen es determinar cuál va a ser la posición política de cada compañero a nivel interno. Por lo tanto, yo animo que se sigan generando estas instancias, animo que podamos dar un debate serio en el Encuentro Nacional de Educación que vamos a tener en una semana y finalmente hacer crecer la educación pública. Yo entiendo que para todos socialistas debe ser una prioridad y finalmente para toda persona que se declare de izquierda. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en este foro, agradecerle la invitación a la Dirección Comunal de la Juventud Socialista del Comunal Santiago por esta iniciativa, que tal como lo han dicho mis antecesores, yo creo que son importantes que se realicen, ¿no? El partido debe profundizar este tipo de debate y además yo lo invito a exigir, toda vez que hoy día los partidos son instituciones con financiamiento público, a que este tipo de instancias se realicen más periódicamente, ¿no? Y se realicen también con otros expositores, se realicen en regiones, se realicen en universidades, en liceos, porque yo creo que este tipo de debate y este tipo de reflexión le hacen bien a los partidos políticos en general, ¿no? Dicho eso, y para no extenderme, voy a ir a algunos aspectos que me parece importante, porque este foro yo entiendo que es un foro relacionado con la reforma educacional del gobierno de la presidenta Bachelet, pero a partir también de las intervenciones que se han ido dando, yo creo que también es un foro necesariamente político también, acerca del rol del Partido Socialista, acerca del rol de la Juventud Socialista y de nuestro quehacer político en general en los distintos espacios de deliberación. Yo creo que, compañero y compañera, el conocimiento es la principal riqueza que tiene una sociedad. La principal riqueza que tiene una sociedad. Yo soy representante de la región de Atacama, en donde hoy día proliferan los proyectos energéticos y en donde ha sido un territorio históricamente minero. Y el joven que estudia en los liceos técnicos profesionales de la región o de mi provincia, que después ofrece los servicios de electricista, entrega a la región la mayor riqueza que tiene el territorio, ¿no? Que dice relación con el conocimiento. Y por eso es que para nosotros es tan importante de que la educación sea educación pública, porque entendemos la educación como el único vehículo, como la única herramienta para poder acceder a ese conocimiento. Y cuando eso no ocurre, ocurre lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Es decir, hablamos idiomas distintos, vivimos en partes distintas, tenemos códigos distintos y por lo tanto nuestra forma de relacionarnos es totalmente asimétrica
porque en realidad nuestra posibilidad de acceder a ese conocimiento es desigual. Y en ese sentido nosotros le asignamos tanto valor a algunas medidas que se han tomado en el último tiempo, sobre todo en el gobierno de la presidenta Bachelet, y que aquí ya se han mencionado, y que dicen relación con parte de la reforma estructural que realizó la presidenta Bachelet. Aquí también se mencionó que ha sido uno de los gobiernos en donde se ha profundizado de mayor forma en cuanto a reforma en esta área particularmente. Algunas de ellas me parece bien importante mencionarlas y reiterarlas, de manera que esta intervención también pueda segmentar algunos aspectos que me parecen relevantes transmitirle a ustedes, ¿no? En primer lugar, me parece importante que dentro de las reformas más estructurales, algo que señalaba Dante con la ley de inclusión, me parece muy importante señalar lo de la ley de inclusión, en donde se termina de alguna forma con 3 elementos que son herramientas discriminatorias para el sistema educativo chileno, como lo es el copago, como es la selección y como lo es el lucro. Uno de nuestros mentores políticos, don Clodomiro Almeida, decía que a veces las cosas por obvias no se dicen y por no decirlas se olvidan. Entonces a mí me gustaría mencionar, dado que hoy día vuelve a Chile un debate relacionado con el lucro, que señaláramos por qué es importante estar en contra de este mismo, ¿no? En primer lugar, estamos en contra de la selección porque catalogamos la selección como una forma de discriminación, y eso lo entendemos todo así. Estamos en contra también del copago, porque entendemos que el copago pasa a ser una herramienta también discriminatoria, y estamos en contra del lucro, principalmente porque el lucro creemos que desdibuja el horizonte principal que tiene una institución educativa, que no es otro que entregar educación de calidad. Es decir, allí donde hay lucro, por cierto, no hay docencia, allí donde hay lucro no hay extensión, allí donde hay lucro no hay investigación, y en síntesis, allí donde hay lucro no hay la posibilidad de entregar por parte de un recinto educacional una educación de excelencia y una educación de calidad. Por otra parte, me parece importante que los socialistas celebremos que después de 35 años la educación pública se traslada desde la administración municipal a la administración del Estado. Hoy día se crea una nueva institucionalidad por parte del Estado que dice relación con la nueva educación pública, en donde se crea una institución centralizada por parte del Ministerio de Educación, pero con representaciones en las regiones, los servicios locales, y que van a hacerse cargo de la educación después, insisto, de 35 años, en donde la educación se desmanteló, en donde la educación la recogemos en el suelo después de todas estas décadas, de manos de la administración municipal. Por otra parte, me parece importante también señalar el valor que tienen los cambios y los aspectos que se han señalado en materia gremial. Yo soy personalmente hijo de profesores, mi madre es profesora de ciencias, mi padre es profesor de filosofía, y desde julio del año pasado los profesores en este país y a través de tramos parten por un aumento en su remuneración que en el mejor de los casos llega a los 2.400.000 pesos. 2.400.000 pesos. Hay mayores exigencias, por cierto, para los estudiantes que desean ingresar a este tipo de carrera. Hay mayores exigencias también en la continuidad de estudio de aquellas personas que son estudiantes de alguna pedagogía, y por cierto que hay mejores condiciones laborales en general. Hoy día también quiero decirles que estamos a puertas de promulgar en la Cámara de Diputados un proyecto que dice relación con la creación de un estatuto laboral para los asistentes de la educación, cuestión que me parece tremendamente importante relevar, dado que busca este estatuto poder entregarle mayores condiciones y mejores condiciones laborales a un actor tan relevante como son los asistentes de la educación en este proceso de tránsito en donde los asistentes de la educación van a pasar a ser trabajadores públicos en la nueva institucionalidad que le acabo de mencionar. Por otra parte, también me parece importante señalar el valor que existe respecto a los cambios en educación preescolar. Se creó una subsecretaría de educación preescolar y a la vez se crearon, según las mismas cifras que entregó el Ministerio de Educación, 70.000 cupos para niños y niñas que van a cursar hoy, que van a ser parte de los jardines infantiles y de las salas cunas que creó el gobierno de la presidenta Bachelet. Por otra parte, digamos, tenemos un gran desafío porque nuestro país es uno de los países que, según cifras entregadas también por la OCDE y por el Mineduc, posee hoy día una de las cifras menores, una de las cifras más bajas respecto a la cobertura en este tramo de 0 a 4 años en cuanto a jóvenes. Y por otra parte, algunas otras políticas públicas, algunas otras reformas que se han realizado durante los últimos 4 años que me parece importante señalar. Creación de universidades estatales en la región de Aysén y en la región de O'Higgins, con 2 recepciones y con 2 balances, yo creo, totalmente distintos. En el caso de la región de O'Higgins un poco más positivo que en el caso de la región de Aysén. Muy buena recepción en O'Higgins, con mucha participación por parte de jóvenes y de estudiantes de la misma región
que avanza también en este esfuerzo que dice relación con ir construyendo un modelo educativo que también tenga banderas locales y que responda a las inquietudes que tiene cada territorio y cada región. Y por otra parte también la creación y el compromiso traducido en un proyecto de ley de la creación de un centro de formación técnico estatal en cada región del país. Esta reforma, esta ley aún no se completa, se han iniciado el funcionamiento de este tipo de instituciones ya en 5 o 6 regiones del país. Creemos que es muy importante, dado además el anuncio que hizo hoy día el presidente Piñera, y que es a continuación a lo que me quiero referir y en donde quisiera centrar más bien, compañeros, una reflexión un poco más política. Hoy día el presidente Piñera en La Moneda anunció el proyecto de ley de centros de formación técnica e institutos profesionales, en donde él anunció a la vez que el 70% de los estudiantes más vulnerables de estos recintos educacionales iban a estudiar gratis. Al mismo tiempo él señaló, y seguramente muchos de ustedes vieron esto en los medios de comunicación, que la educación gratuita llegó para quedarse, y también anunció que no va a haber lucro en la educación superior, ¿no? Él dio esos 2 anuncios que en realidad son bastante contradictorios con la conducta que ha tenido el gobierno respecto a estos 2 temas. Aquí también se señalaba que hace algunas semanas atrás el Tribunal Constitucional informó, más bien porque entendemos que no está dado el contenido de este fallo, sino más bien se supo acerca de las características que iba a tener en donde se declaraba inconstitucional el artículo 63, que declara a su vez que es inconstitucional que sostenedores con fines de lucro puedan participar o puedan administrar instituciones con sin fines de lucro, ¿no? Entonces el gobierno, cuando nosotros le planteamos en la Cámara de Diputados esto al ministro Gerardo Varela, dijo que era una cuestión intrascendente porque de la misma forma no se iba a poder realizar lucro en la educación superior. Y al mismo tiempo también el gobierno retira el proyecto de la presidenta Bachelet, el gobierno que busca crear un crédito estatal para poder financiar los estudios de aquellos jóvenes, de aquellos estudiantes que no pudiendo acceder a la gratuidad en educación superior, no tienen las condiciones económicas para poder financiar su estadía en una universidad o en un centro de formación técnica. Y el gobierno retira este proyecto que, dicho sea de paso, retira por completo a la banca de la administración de este mismo, entrega ciertas garantías para aquellos estudiantes y para aquellos titulados, que toda vez que no están trabajando no pueden pagar, digamos, el crédito, y aquellos que están trabajando solamente pueden pagar hasta un máximo de un 10%. Este proyecto de la presidenta Bachelet, Piñera lo retira hace algunas semanas atrás y anuncia que en los próximos 90 días se va a presentar otra iniciativa de ley en donde el gobierno va a crear un crédito estatal y en donde, según señala él, hoy no va a haber lucro y no va a estar presente la banca. Esas 2 cosas señala Piñera. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión política en función de algunas cosas que se han dicho, ¿no? Dante decía que es importante que la discusión no se parlamentarice, cuestión con la cual yo estoy de acuerdo, y creo que es importante que el Partido Socialista profundice su presencia en los espacios sociales. Pero al mismo tiempo me parece importante que aquellos actores sociales del Partido Socialista irrumpan en la institucionalidad y participen también en los espacios institucionales, ¿no? El Partido Socialista tiene una vocación de poder y nosotros entendemos y somos críticos también de las comisiones del presidente Piñera, entre otras cosas porque creemos que este órgano, el Congreso, después de tantos años, es el órgano más democrático desde el regreso a la democracia. Fíjense que el pluralismo, compañeros, que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados, nunca antes había existido desde el año 90 en adelante. Hoy día tenemos fuerzas políticas que nunca antes, en los últimos 28 años, estuvieron representados en la Cámara de Diputados. Tenemos fuerzas políticas como Evópolis, tenemos fuerzas políticas como el Frente Amplio, tenemos fuerzas políticas de carácter regional, tenemos parlamentarios que provienen del mundo del deporte, del mundo de la cultura, del mundo ecologista, ¿no? Este Congreso es el primer Congreso, la primera Cámara de Diputados que fue electa sin sistema binominal. ¿Cómo no va a ser importante, compañeros, que los socialistas tengamos la vocación o tengamos el interés de irrumpir y ser parte de esta institución, ¿no? Y lo que quiere Piñera, cuando plantea las comisiones y cuando crea una figura que busca designar a dedo, sin respeto por la autonomía que deben tener los partidos políticos, dice relación con la necesidad que tiene Piñera y con el diagnóstico que hace Piñera de que hoy día en la Cámara de Diputados Piñera es minoría. La oposición, y si hay un espacio en donde la oposición es mayoría, es en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y el gobierno lo sabe.
y por eso crea comisiones, ¿no? Y nuestro amigo del Frente Amplio, que muchas veces le reconocemos un montón de cosas, participan de estas comisiones, compañeros y compañeras. Nunca fueron a La Moneda cuando estaba Bachelet, pero van cuando está Piñera. Nunca fueron cuando estaba Bachelet. Y además la semana pasada, a propósito de una solicitud de constitución de una comisión investigadora por el CAE, la cual yo firmé, al otro día aparecen dando una declaración, un punto de prensa anunciando esta noticia con los diputados de la derecha. María José Hoffman, Jaime Belolio, junto a Camila Vallejo, que también se incluyó dentro de esto, junto a Gonzalo Vinter y a Camila Rojas. Por lo tanto, los gestos en política, compañeros y compañeras, valen más que 1000 palabras, y yo la invitación que quiero hacer es que junto con profundizar el debate social, nosotros tenemos una ventaja política. En eso quiero diferir con un concepto que utilizó Paula respecto al gobierno de la presidenta Bachelet, cuando ella señaló que el gobierno de la presidenta Bachelet tomó las demandas del movimiento estudiantil para hacerlas carne en su gobierno. Yo en primer lugar creo que las demandas del movimiento estudiantil no le pertenecen a ninguna organización política ni a ningún movimiento político. La gracia que tiene un movimiento social y una organización social es que es autónoma por esencia. Y la ventaja que tenemos los socialistas y el Partido Socialista, porque también tenemos desventajas, muchas veces nos critican por participar en la institucionalidad. Y los mismos que ayer hacían llamados profundos a no participar de las elecciones, hoy día participan de ellas. Bueno, los socialistas hemos tenido que pagar ese costo durante muchos años, pero también tenemos ventaja. Y somos un partido político serio que participa de la institucionalidad y que, por cierto, puede tomar aquellas banderas o aquellas demandas de los movimientos sociales para hacer las carnes de su participación en órganos como la Cámara de Diputados y como el Senado. ¿Por qué no? ¿Por qué no si esas demandas no le pertenecen a ningún partido ni a ningún movimiento político? ¿Por qué no? Si somos un partido político serio, somos un partido de izquierda con historia. ¿Por qué no? Hoy día el anuncio que hizo el presidente Piñera relacionado con los centros de formación técnica y respecto a este alegato que hace el presidente Piñera en cuanto a algunos principios que van a regir la administración educacional durante su gobierno, coinciden con el día en donde se anuncian los resultados de la encuesta CADEM, en donde el presidente Piñera, según la encuesta CADEM, obtiene un 60% de aprobación, y en nuestro país el 75% de los chilenos está a favor de las políticas migratorias que está planteando el gobierno de Piñera. Yo lo que les quiero decir con estos compañeros y compañeras es que Piñera, al igual como lo planteó en la segunda vuelta presidencial, cuando señaló que él estaba a favor de la gratuidad, muchas veces actúa de manera más inteligente que nosotros mismos. Porque en la derecha los matices muchas veces no son los mismos que en la izquierda. Y perdónenme, pero yo soy aquellos que, considerando todas las intervenciones que se han dado acá, considerando una serie de debates académicos que se dan en el interior del Partido Socialista y en las diferentes instancias, valoro y reconozco el avance de la presidenta Bachelet en materia de educación. Y defiendo ese legado. Y creo que es importante lo que los socialistas hemos hecho en esa materia. Y creo además que la historia tampoco no parte con la nueva mayoría y tampoco no parte con la concertación. Creo que los socialistas tenemos que hacernos cargo de nuestra historia en su conjunto, porque hoy día yo en este partido todavía escucho debate acerca del rol del Partido Socialista en la Unidad Popular. Y podemos estar décadas y podemos estar muchos años haciendo balance también del rol del Partido Socialista al interior de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. Pero nuestra obligación como socialistas, como un partido serio, como un partido de izquierda, como el partido con mayor credibilidad en la población chilena hoy, es ofrecerle al país, ofrecerle sobre todo al mundo joven, al mundo que hoy día tiene mayores reticencias con nosotros, ofrecerle un proyecto político serio, un proyecto serio. Si la población, compañera y compañero, a nosotros nos dio un rol durante esta elección, la población nos dijo en esta elección, sean oposición. La población nos castigó y pareciera ser que muchas veces nosotros actuamos como que si fuéramos mayoría. El Frente Amplio actúa muchas veces con quienes tenemos que necesariamente tender puentes y tenemos que tener una relación. El Frente Amplio muchas veces actúa como que si fuera mayoría, compañeros y compañeros, y le acabo de dar cifras de una encuesta que, con todas las observaciones que de repente uno tiene con este tipo de estudios de opinión, es una encuesta que algo nos dice sobre lo que está pasando hoy día en el país. Y repito, el país hoy día nos dijo que fuéramos oposición. ¿Estamos cumpliendo ese rol?
yo creo, una de las preguntas que tenemos que hacer frente a desafío muy importante que tenemos de aquí en adelante, como la elección del colegio de profesores, como la elección que va a producirse en diferentes federaciones y en diferentes estamentos. Yo por eso saludo también la participación del compañero Felipe Roja en la CONES. Vamos a tener desafío también en la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, en Andime. Tenemos también ahí un desafío, por cierto, que enfrentar los socialistas, porque ninguna de estas reformas, compañeros y compañeras, ninguna de estas reformas educacionales en materia de educación o en otras materias se van a llevar adelante y se van a sostener en la medida de que no haya un movimiento social y que no haya participación de los socialistas de manera activa y de manera propositiva en los desafíos que vienen en los próximos años. Eso. Bueno, damos muchas gracias a los compañeros y ahora vamos a dar un espacio para hacer preguntas, ojalá lo más concreta posible. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me gustaría que abordáramos el punto que plantea el compañero Santana, el compañero diputado, al inicio de su discusión, porque creo que justo en esta semana, cuando se inicia el proceso de movilizaciones a nivel nacional, Piñera sale de una forma muy inteligente a tratar de dominar la agenda hoy. ¿Con qué? Como dice el Juan, sale con el tema de los FT, IP, garantiza 18.000 puestos de gratuidad extras en esta instancia, asegura que en su gobierno la gratuidad no va a retroceder y además hace referencia a que no se va a permitir ningún tipo de lucro durante su gobierno. Lo que yo por lo menos veo hoy día, tratando de entender lo que está haciendo, es dominar la agenda durante esta semana y bloquear los principales puntos por los que voy a atacar durante este año del movimiento estudiantil. Entonces nos pone un desafío bastante importante. No va a ser el movimiento estudiantil representando hacia Piñera que su gobierno defiende el lucro, sino que él se puso en una situación en la que hay que comprobar realmente que existe ese lucro y que él puede decir es que este lucro está porque viene de un periodo anterior y mi gobierno va a tratar de eliminarlo. Entonces nos pone en una situación bastante difícil en la que durante este año al menos no hay esta facilidad estratégica, por así decirlo, que uno podría haber pensado hasta ayer en la noche, y él la elimina hoy día en la mañana, y también nos representa una forma distinta que está teniendo su gobierno, o sea, está siendo mucho más ágil políticamente en ese sentido, no está tratando de cortar todas las alas por donde podemos profundizar. O sea, tú estás hablando también de cómo este Parlamento es el más diverso y políticamente más representativo en el último tiempo, y también, no recuerdo si fue hoy día o durante el fin de semana, también sale una información de que Piñera quiere hacer una reducción de la cantidad de parlamentarios. Entonces de ahí también hay otra lectura que él está tratando de abordar respecto a este escenario en el cual se va a dar la lucha política durante estos 4 años. Voy a dar un ejemplo y después con ese ejemplo contextualizar la pregunta. La nueva legislación incorpora un espacio que se llaman los consejos locales. Esos consejos locales tienen la participación o incorporan la participación de 2 apoderados, 2 representantes profesionales, 2 representantes de asistentes, todos estos dependientes de los servicios locales. Esto es la ley de secundario, en fin, como en el fondo se incorpora una nueva legislación que abre un espacio de incidencia. También pueden participar en ese espacio representantes de los profes, 2. Entonces ahí concretamente en el Estado nuevo que se abre un espacio institucional que antes no existía y que puede jugar un rol bastante relevante. Entonces, espacios como ese, desde mi perspectiva, abren, y siguiendo lo que plantea el Juan, en que estoy plenamente de acuerdo en que hay momentos políticos en que uno puede asumir como estrategia institucionalizar determinadas acciones políticas o participar decididamente en el Estado. Aquí, por ejemplo, al alero de estos consejos locales, dependientes de los servicios locales, uno podría resueltamente ir a ocupar esos espacios como un nuevo espacio de incidencia para rearmar un movimiento social. O sea, va a haber
un espacio concreto en que estudiantes secundarios van a tener que hacerle sentidos a sus apoderados, a sus estudiantes, a sus profesores. Entonces, en fondo, dicho esto, ¿qué acciones políticas o qué se le puede pedir a la juventud socialista en este momento para poder volver a hacerle sentido a la población en este nuevo ciclo político, en este gobierno de derecha? A mí me parece que aquí hay un espacio, por ejemplo. O sea, si la juventud socialista decidiera o tomara como definición política en su próximo Encuentro Nacional de Educación, ir a ocupar esos espacios, ir a hacerle sentido, generar una estrategia política para ir a ocupar esos espacios, ahí hay un espacio de incidencia. ¿Qué otras cosas, o puede no parecerles esta propuesta, pero qué otras acciones ustedes ven que son necesarias hoy día que deba emprender la juventud socialista para poder hacerle sentido al ciudadano a pie, a otros gremios, a otros actores sociales, para poder enfrentar esta restauración conservadora que se viene con todo? Bueno, primero hacer una pregunta al compañero Santana y luego una pregunta al compañero Juan Cristóbal. A Santana, al compañero diputado, le quería preguntar, bueno, primero quería plantear que hay un debate bien interesante sobre el concepto de legado de la presidenta Bachelet, en el sentido en que, si bien es uno de las piezas, digamos, que para la proyección de lo que nosotros queremos hacer en política parece ser más sólida, también al mismo tiempo hay muchas críticas respecto de lo que se hizo en estos 4 años. Y en ese sentido, no siempre es tan fácil sostener o defender una idea de legado, por ejemplo, en frentes sociales, que hoy día están nutriendo incluso otros referentes políticos fuera del PS. En ese sentido, cuestiones, por ejemplo, como la caída de la matrícula, que es básicamente un criterio que yo considero bastante decidido respecto del éxito de un fortalecimiento de la educación pública, no vivió un crecimiento y tampoco se estancó la caída, se estancó básicamente por factores no asociados a políticas públicas, tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario, donde el financiamiento a la demanda terminó privilegiando casi de igual manera a universidades públicas como privadas. Y finalmente hay algunas ideas que se explotan o se siguen explotando en distintas, como si fueran como nuevas variantes de una receta anterior, porque tampoco, digamos, hay mucho espacio constitucional para hacer otras cosas. De hecho, no hay nueva constitución, que es otra de las cuestiones que también se critica de lo que se intenta instalar como legado de la presidenta. En ese sentido, pensando como en la proyección de una próxima elección o de un próximo gobierno que podamos ganar, y considerando que no siempre van a estar disponibles esta idea o demanda de los movimientos sociales, que nosotros también tenemos que ir a instalar ideas, tenemos que ir a elaborar ideas propias. ¿Cuáles son, por así decirlo, los horizontes que tú ves en educación? A Juan Cristóbal le quería hacer la siguiente pregunta, a propósito de su idea de la universidad como abierta a los sectores populares. Porque partiste haciendo una diferenciación como entre conceptos de universidad y la crisis del concepto de universidad y esta como idea de universidad que había antes, de que básicamente iluminaba la República, era una cosa un poco más aristocrática, por así decirlo. Ha evolucionado evidentemente, pero de cualquier manera esta idea de abrirlo a los sectores populares es una variante de esa. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles son tus ideas asociadas a la formación técnica? Por ejemplo, si vale la pena en ese sentido abrir las universidades para los sectores populares, o también es una idea que tú consideras valiosa el reconocimiento de las labores técnicas que en el mercado laboral, por ejemplo, terminan siendo peor remuneradas. Y son las que están más disponibles para los sectores populares, que además pertenecen a un mercado desregulado en educación superior. ¿Cuáles son, por ejemplo, tus ideas asociadas a este tipo de formación superior de CFT-IP?
Yo quería llamar la atención respecto a qué hacemos después que logremos todos esos objetivos. Yo soy indígena y siento que hay una riqueza profunda en los pueblos originarios. Creo que es lo que en alguna medida me traspasó mi mamá, me traspasaron mis abuelos. Y eso abre lo que dice la Constitución, mal que mal, el desarrollo espiritual del ser humano. ¿Qué hacemos después de que derrotemos a la élite que alimenta el sistema educativo gobernado por el capital? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué contenidos vamos a dar? Y en segundo lugar, reparar en que existen actualmente instrumentos que nos protegen, como el Convenio 169, y que señalan que la educación indígena existe o debería existir, que tenemos derecho a la plurinacionalidad y que como naciones originarias se nos debería traspasar el sistema educativo aquí y ahora a los indígenas. No solamente la educación, también la salud, dice el Convenio 169. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Y Piñera se adelanta, la derecha se adelanta. Por ejemplo, ahora los terrenos de los hermanos mapuches del seminario de Temuco se los van a entregar a una ONG que anda por aquí y por allá, que son los ENAMA, y van a hacer una universidad mapuche. Recordar lo que ocurrió también con la Intendencia de Temuco, que se resistió hasta el final a declarar al mapudungún como lengua oficial de la 9ª región, lo cual estaba autorizado por Contraloría. Contraloría dijo solamente hace falta un reglamento. Y el intendente Joanet, de la Democracia Cristiana, y no hubo caso. Siento que en algún momento toda esta discusión va a tener que también encontrarse con el tema de la plurinacionalidad, el tema de la riqueza, de la cosmovisión, de la espiritualidad y también el tema político de los pueblos originarios. Sé que hace falta harto lote para llegar a ese punto, pero creo que es una cuestión importante de tener en la discusión también. Compañeros, por favor, 3 minutos máximo como respuesta a cada uno si es que quiere hablar. Bueno, gracias por la pregunta, David, dirigida particularmente. Quiero abordar esas 3 preguntas, la de Eduardo, David y el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. Ariel. Respecto a cómo abordamos el quehacer, yo creo que es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer como socialistas. Y la verdad es que como que hay que dar cuenta que hoy día el gobierno de Piñera o el segundo gobierno de Piñera no es el mismo que el primer gobierno de Piñera. O sea, hoy día nosotros tenemos una derecha que sale jugando, que está proponiendo política, en donde como ver la posibilidad de un nuevo 2011 desde el movimiento social es bastante difícil. O creo que intentar replicar esa forma de hacer política creo que no va en el sentido correcto. De hecho, yo creo que precisamente eso es pisar el palito. Ahora bien, sí me parece que es necesario desde el mundo social entender cómo nosotros podemos ir. O sea, lo que hay que entender, y yo creo que en cierta medida Paula lo abordaba, es que hoy día ningún cambio social relevante a nivel institucional va a ser posible sin una nueva constitución. O sea, cualquier cambio que nosotros podamos, por más radical que sea, o sea, podríamos tener una reforma laboral con negociación ramal y con titularidad sindical establecida para que ningún trabajador no esté en un sindicato, y te apuesto lo que queráis, que el Tribunal Constitucional va a echar abajo esa reforma. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que plantear 2 cuestiones. En primer lugar, cómo somos capaces de elaborar una estrategia que nos permita unirnos con el resto de movimientos sociales que hoy día sí tienen legitimidad. Movimiento Nómada FP, Movimiento de Mujeres, o sea, la coordinadora 8 de marzo, la coordinadora de inmigrantes 30 de septiembre. Cómo nosotros somos capaces de ir uniendo estas luchas en un sentido político y en un sentido ideológico. O sea, entendiendo que aquí no basta con satisfacer ciertas demandas urgentes solamente, sino que lo que hay que planear es un camino estratégico hacia la construcción del socialismo. Yo sé que nosotros plantear como que vamos a construir el socialismo de aquí a mañana no es viable políticamente, sí, pero sí yo creo que pensar cómo podemos superar que el mercado siga controlando nuestras vidas, es decir, cómo superamos el neoliberalismo. En segundo lugar, respecto a la propuesta, o sea, la pregunta de los sectores populares, yo creo que la pregunta relevante no dice relación cómo hacemos que los sectores populares entren a la universidad necesariamente, sino cómo hacemos que quien entra a la universidad o
por ejemplo, o sea, que en cierta medida el puntaje de ingreso a la universidad no dependa de los ingresos que uno tiene al momento de estudiar. Es decir, ¿por qué alguien más rico necesariamente tiene que tener un mejor puntaje en la PSU que alguien que es más pobre? Y es por eso que yo creo que aquí hay dos materias que abordar. En primer lugar, yo no creo que la universidad sea un espacio para todos, así como un acceso irrestricto al estilo de la Universidad de Buenos Aires. Personalmente no creo en un sistema así. Yo creo que efectivamente hoy día nosotros tenemos que tener una planificación de mejor manera respecto a cómo va a ser nuestro sistema de educación superior estatal. Yo creo que en ese sentido la ley de educación superior estatal se hace en parte cargo de eso, o sea, crea un sistema de coordinación en donde las universidades del Estado, tanto con los institutos profesionales y el centro de formación técnica, existe una vinculación, pero creo que en ese sentido tenemos que ir avanzando, o sea, finalmente creo que la posibilidad de que la universidad no sea un espacio de élite no solamente depende de la misma universidad, sino que del sistema universitario en su conjunto, incluso del sistema de educación superior en su conjunto. ¿Cómo nosotros podemos pensar, por ejemplo, que la educación técnica, que alguien que estudia, no sé, técnico en turismo, mi papá de hecho es técnico en informática, las diferencias que tiene con un ingeniero no son tan relevantes al momento de, por ejemplo, la remuneración? Y de hecho yo veo ejemplos como Alemania, en donde precisamente se dan esto. Una universidad que precisamente es para aquellos con mejores capacidades intelectuales, por decirlo de alguna manera, pero que esas capacidades intelectuales no están condicionadas por la condición socioeconómica de la familia. Y en tercer lugar, respecto a lo que plantea el compañero, yo creo que, o sea, no puedo responder en completitud como su pregunta. Sí creo que nosotros tenemos que plantear, como dije anteriormente, un horizonte estratégico, pero sí creo que el rol del pueblo, de los pueblos indígenas dentro del Partido Socialista es fundamental. Y ahí como que yo creo un poco la crítica que tenemos que hacernos como estudiantes o como sectores del movimiento social. La posición del Partido Socialista en el Congreso respecto a las políticas de educación superior creo que no se dio ninguna medida como nutrida respecto a lo que opinaban los estudiantes. Y no necesariamente o sea, como ese es motivo de negligencia o de culpa de los mismos congresistas, sino que también los mismos estudiantes no tuvimos una propuesta que hacerle a nuestro partido. Los mismos profesores no tuvimos una misma propuesta. Entonces, en ese sentido lo que quiero oír es que ¿cuál es la propuesta que hacen los pueblos indígenas al Partido Socialista? Y creo que eso es importante. Y respecto a las universidades del Estado, creo que el proyecto, o sea, la ley, se hace un avance importante en reconocer la especificidad que tienen ciertos grupos de la sociedad, en particular los pueblos indígenas, entendiendo que las universidades tienen que tener una vinculación relevantísima con estos saberes, o sea, con las cosmovisión que tiene, por ejemplo, el pueblo mapuche. También, por ejemplo, la Universidad de Atacama, qué vinculación tiene con los pueblos licanantá y pueblos atacameños. Okay. Eso fundamentalmente. Lo que decía el compañero al final respecto a los consejos locales, totalmente de acuerdo. También se van a crear consejos directivos en donde van a participar los consejeros regionales, los alcaldes de las provincias que van a tener servicios locales, y por lo tanto la invitación ahí es a participar masivamente y activamente por parte de todos los militantes socialistas. No, yo me voy a referir a dos cosas. Una, el compañero que hacía la consulta en relación al rol de la juventud socialista, y en segundo lugar la consulta que hacía David respecto al legado y al quehacer, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Yo quiero contarles una anécdota, porque el año pasado, en el mes de enero, participé de seguramente muchos de los que están acá también lo hicieron, participamos de un encuentro, de un campamento que se hizo en Picarquín, de la Juventud Socialista. Fue un campamento que se hizo en enero, ¿no? Yo llegué en la tarde-noche a ese campamento, a esa actividad, y lo primero que develé en esa actividad fue que los compañeros se habían separado en carpas por lote. Entonces, al margen de lo paradojal que termina siendo eso, de lo cómico, también termina haciendo y diciendo mucho de las cosas que hoy día está haciendo el Partido Socialista. Es decir, hoy día las diferencias que hay al interior del Partido Socialista se han trasladado a tal nivel de que la recogen las generaciones que son menores al interior del Partido Socialista. Yo, a decir verdad, compañeras y compañeros, no sé el grado de profundidad que existe o que hay en las diferencias que tienen los compañeros en función de los lotes, ¿no?
Eso como primera cosa. En segundo lugar, exigirle al Partido Socialista, que hoy día es una institución, tal como lo decíamos recién, que recibe recursos del Estado, que recibe financiamiento del Estado, que invierta en promover liderazgos jóvenes, ¿no? Que invierta en promover liderazgos jóvenes. Porque yo, a decir verdad, tengo una crítica bastante profunda con la juventud socialista, que no tengo ningún problema en señalar a la juventud socialista, en donde la juventud socialista no tuvo ninguna conducta de promoción respecto a los liderazgos jóvenes en las diferentes candidaturas que hubo en el último tiempo. Y yo creo que hay una tarea de la base militante, por cierto, hay una tarea de los comunales en el sentido de exigirle también a su institución, la Juventud Socialista, y de exigirle al partido también mayor grado de apoyo en todo aspecto, ¿no? Nosotros conversábamos con algunos parlamentarios del Frente Amplio y efectivamente los parlamentarios hacen una contribución no menor para que sus partidos funcionen, y eso es lo que permite a la larga poder realizar seminarios, poder realizar foros, no solamente en Santiago, sino que en el resto de las regiones. Respecto a la consulta que hacía David, respecto al legado de la presidenta Bachelet y a los horizontes, yo creo que una de las tareas principales que tiene el Partido Socialista de aquí en adelante dice relación, y que es una de las falencias que además tenemos, dice relación con poder identificar aquellas inquietudes, aquellos alegatos y principalmente aquellos dilemas que hoy día tiene el Partido Socialista y que tiene la sociedad chilena en su conjunto, ¿no? Porque precisamente fue porque nosotros, y la crítica radica por parte de muchos actores ligados a la educación, o sea, ¿con qué había que partir en cuanto a materia de reforma educacional? Era la educación pública, eran otros aspectos con los que habíamos que partir, ¿no? Pero pareciera ser que a la luz de lo hecho, la derecha, tal como lo decía en la presentación del inicio, pudo identificar de mejor forma cuáles eran los dilemas que tenía la sociedad chilena. Y fíjense que el discurso que hoy día tiene la derecha en materia de educación, y que lo señaló también en la campaña hablaban de una fila, en donde había que poner adelante de la fila a los niños y a las niñas. Y en cada intervención que ustedes ven del presidente Piñera, él señala que en el gobierno anterior no se hizo nada en materia preescolar. Ese es el discurso que hoy día está con fuerza tratando de instalar la derecha. Y resulta que recién mencionábamos que en el gobierno de la presidenta Bachelet se crearon 70.000 cupos para jóvenes entre jardines infantiles y entre salas cunas. Se creó una subsecretaría. Hay desafíos, por cierto, importantes. Las cifras que da la OCDE, las cifras que da el Ministerio de Educación, dicen relación con que en cobertura hay tareas importantes en las cuales debemos avanzar. Estamos por debajo del promedio del resto de los países. Pero el gobierno de Piñera identificó ese problema. Lo identificó. Y no era un dilema, no era un alegato que tenía relación con los movimientos sociales. Entonces yo creo, respondiendo a la pregunta que dice David, que el rol que tiene el Partido Socialista de aquí en adelante, no solamente en materia de educación, es ser capaz de identificar aquellos dilemas que tiene la sociedad chilena, que muchas veces se traducen en una mayoría silenciosa, que a lo mejor no sale a las calles, que a lo mejor no se manifiesta de manera activa, pero es una mayoría. Y los porfiados hechos así lo demuestran. Los porfiados hechos así lo demuestran. En la región de Atacama, respecto a la ley de inclusión con la cual yo estoy muy de acuerdo, tuvimos durante meses marchando a una cantidad importante de apoderados. Porque además el sistema económico, el sistema político nos ha salpicado a todos nosotros. Si gente de la población Torreblanca, población popular de la comuna de Vallenar, no quería que sus hijos se mezclaran con el vecino de al lado. No querían que sus hijos o que sus familiares fueran al colegio de su población. Nos hemos vuelto arribistas, nos hemos vuelto unos agrandados, como decía un amigo la otra vez. Nos ha salpicado el sistema, compañeros y compañeras, nos ha salpicado a nosotros también, ¿no? Y tenemos que ser capaces de identificar cuáles son, insisto, los grandes dilemas que hoy día tienen la gran mayoría de la sociedad chilena. Y yo creo que en eso, la derecha lo ha hecho mucho mejor que nosotros. Con respecto al tema de la ley de no educación pública, donde justamente se crean estos servicios locales de educación y paralelamente, acompañados de estos servicios, se crean estos consejos locales donde van a participar diferentes estamentos de la comunidad. Yo no haría el llamado a que hoy día los socialistas nos sumemos a participar de estos consejos hasta cuando podamos comprender que estos consejos no solamente sean un saludo a la bandera, sino que se transformen en instituciones resolutivas. Y lo quiero unir justamente con lo que decía el compañero con respecto a los pueblos originarios. O sea, hoy día y los jóvenes secundarios durante años nos seguimos manifestando porque los consejos escolares al interior de la escuela o del liceo sean resolutivos.
y perfectamente al interior de una escuela o un liceo entre la comunidad puedan decidir, porque en un futuro próximo ojalá les puedan garantizar el derecho a decidir como comunidad educativa de que el idioma aymara en tal escuela en Arica sea obligatorio. Y como comunidad voy a poder participar de manera activa y verdadera, no solamente con esta especie de consejos escolares donde la mayoría de la información queda en la nube y de ahí si el sostenedor o el director se le ocurre poder bajarla, impecable, si no sigue manteniéndose en la nube. Pero con consejos escolares resolutivos y con consejos locales resolutivos podemos conseguir de que cuestiones principales, primordiales que la comunidad pueda decidir puedan cumplirse en función de su proyecto educativo, en función de sus mallas curriculares, en función de la actividad extraprogramática, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un desafío que todavía los jóvenes socialistas tenemos que dar al interior de la escuela, al interior de los liceos y por qué no, también los universitarios perfectamente lo pueden hacer, de que los consejos escolares al interior de la escuela y en este caso los consejos locales que vienen acompañados de estos servicios locales de educación puedan tener un carácter resolutivo donde la comunidad en su conjunto puedan participar. Compañeros, darle las gracias, ya estamos finalizando, al Comunal de Santiago y a la Secretaría de Formación Política del Comunal Santiago y a la Juventud Socialista del Comunal también, y contarles que en este momento se está llevando a cabo el lanzamiento del libro Juntos pero no revueltos en la sede de la CUT, por si quieren también sumarse, varios de acá vamos a ir que yo, así que eso, gracias por venir.